Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video. El tema que se verá el día de hoy será triángulos, donde conoceremos los elementos que lo conforman, los diversos tipos que existen y algunas de sus propiedades. Comencemos. ¿Sabes qué es un triángulo? Si no es así, aquí te lo diremos. Un triángulo es un polígono que está determinado por tres segmentos de recta que se denominan lados, o por tres puntos no alineados llamados vértices. Cada par de lados en un triángulo forman un ángulo interno. Por lo tanto, un triángulo tiene tres lados y tres ángulos internos. Como se muestra a continuación, el lado A y el lado B forman el primer ángulo, el lado B y el lado C forman un segundo ángulo y el lado C y el lado A forman un tercer ángulo. Elementos de un triángulo. Los triángulos poseen los mismos elementos de los polígonos, salvo las diagonales. Los otros elementos de los polígonos que tienen los triángulos son los lados, que son los segmentos de recta que forman el polígono, los vértices, que son los puntos de encuentro entre los lados, los ángulos internos, que son los ángulos que se forman entre los lados adyacentes de un triángulo, y los ángulos externos, que son los ángulos que se forman entre un lado del triángulo y el paralelogramo del lado adyacente a él. En matemáticas se estudia la geometría y se profundiza en distintas figuras geométricas como los triángulos. Este conocimiento es útil por muchas razones, por ejemplo, para realizar dibujos técnicos o planificar una obra y su construcción. En este sentido, y a diferencia de un rectángulo que puede ser transformado en un paralelogramo cuando se aplica fuerza a uno de sus lados, debido a la rigidez de sus formas, los físicos demostraron que el triángulo puede soportar altas cantidades de fuerza sin deformarse. Por lo tanto, los arquitectos y los ingenieros utilizan triángulos para construir puentes, techos en casa y otras estructuras. Cuando se construyen triángulos en estructuras, aumenta la resistencia al reducir el movimiento lateral. Ahora hablaremos sobre la clasificación de triángulos. Los triángulos pueden clasificarse en tres tipos según la longitud de sus lados. El primero es el triángulo equilátero, en el cual todos sus lados son de igual longitud. Por ejemplo, tenemos un triángulo que cada uno de sus lados mide 6 centímetros, por lo tanto, son iguales. El segundo es el triángulo isósceles, en el cual dos de sus lados son de igual longitud, es decir, miden lo mismo, y uno desigual. Por ejemplo, tenemos este triángulo, el cual tiene dos lados de 7 centímetros y uno de 5 centímetros. Tenemos también el triángulo escaleno, en el cual todos sus lados son de diferente longitud. Por ejemplo, tenemos este triángulo, el cual tiene un lado de 8 centímetros de largo, otro de 5 centímetros y un tercer de 7 centímetros. También se pueden clasificar en dos tipos de acuerdo a la medida de sus ángulos interiores. El primero es el triángulo rectángulo, el cual tiene un ángulo interior recto, es decir, mide 90 grados, el cual se forma con la intersección de los catetos A y B. También cumple con el teorema de Pitágoras, el cual dice que c cuadrada es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Nos podemos guiar con las letras en la figura. El triángulo oblicuángulo es aquel en el que ninguno de sus ángulos interiores es recto. Este, a su vez, tiene dos categorías. La primera categoría es el triángulo obtuságono, en el cual uno de sus ángulos interiores es obtuso, es decir, es mayor que 90 grados, y los otros dos ángulos son agudos, es decir, menores que 90 grados. Por ejemplo, tenemos este triángulo
en el cual un ángulo es de 95 grados, que es obtuso, mayor que 90, y dos ángulos menores que 90, que son agudos, uno de 42 grados y uno de 45 grados. La segunda categoría de esta clasificación es el triángulo actuángulo, que es aquel en el que todos sus ángulos interiores son agudos. Por ejemplo, tenemos este triángulo en el cual uno de sus ángulos es de 53 grados, otro de sus ángulos es de 70 grados y su tercer ángulo es de 57 grados. Todos son menores que 90, por lo tanto son ángulos agudos. Cabe señalar que un triángulo puede pertenecer a más de una de las categorías de las cuales hemos estado hablando en el transcurso del video. Por ejemplo, tenemos este triángulo que tiene dos lados iguales de 7 centímetros y un lado desigual de 5 centímetros. Por lo tanto, se considera un triángulo isósceles, pero a su vez tiene todos sus ángulos menores que 90 grados, uno de 50 grados, uno de 65 grados y otro de 65 grados, por lo cual se considera un triángulo actuángulo y pertenece a las dos categorías. Ahora sí, chicos, veamos las propiedades de los triángulos. La primera propiedad nos dice que un lado de un triángulo es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Esto quiere decir que, por ejemplo, el lado A va a ser menor que la suma de B más C. También dice que el lado A va a ser mayor que la diferencia, o sea, la resta entre B menos C. Por ejemplo, tenemos un triángulo equilátero donde cada uno de sus lados mide 5 centímetros. Aplicamos la fórmula y sustituimos los valores, donde nos queda que 5 es menor que 10. Entonces, efectivamente, cumple con la propiedad. La siguiente propiedad nos dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Esto va a aplicar para todos los triángulos. Veamos un ejemplo. Como ejemplo tenemos este triángulo escaleno, donde sus ángulos son de 30 grados, 110 grados y 40 grados. Para poder comprobar esta propiedad, lo que tenemos que hacer es sumar los ángulos. Entonces es 30 más 110 más 40, que nos dará de resultado 180. Por lo tanto, cumple con esta propiedad. En la siguiente propiedad nos dice que en un triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo y viceversa. A menor lado se opone menor ángulo. Veamos un ejemplo. En este ejemplo podemos observar que el triángulo tiene un ángulo de 30 grados, 110 grados y 40 grados. Y sus lados son de 14 centímetros, 10 centímetros y 7 centímetros. Ubicamos cuál es el lado mayor, en este caso es el 14, y el ángulo que lo opone sería 110 grados. Y ahí podemos observar que efectivamente es el ángulo mayor y es el lado mayor, entonces cumple con esta propiedad. La siguiente propiedad nos dice que el valor de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Tenemos este triángulo escaleno donde sus ángulos interiores son de 40 grados y 110 grados. Y con un ángulo exterior de 150 grados. Para poder comprobar esta propiedad tenemos que sumar 40 más 110, que esto nos da de resultado los 150 y efectivamente cumple con esta propiedad. Esperemos que este video haya sido de gran utilidad y te haya gustado mucho. Si fue así, no olvides darle like y compartir con todos tus compañeros. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Bye.